resucitó y ahora vive. Bienvenidos a la clase bíblica Enseñanzas de Jesús. Y está hoy con nosotros el pastor Pablo Iberico, quien nos explicará acerca de lo que Jesús enseñó sobre la resurrección. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, una vez más feliz, contento de poder participar en el desarrollo de este fabuloso curso bíblico. Y qué tema tan importantísimo hablar de la resurrección y sobre todo la evidencia arqueológica que la tumba está vacía, como evidencia de que Jesús resucitó. Así es, pastor. Este es un tema muy esperanzador para todos aquellos que hemos experimentado la muerte de algún ser querido, de algún amigo. Pastor, entonces vamos a aprender hoy día qué enseñó Jesús acerca de la resurrección. Muy bien, vamos entonces a la Biblia con curso en mano y tu lapicero que no puede faltar ahí para comenzar a llenar las respuestas de las preguntas que vamos a responder desde aquí. En el libro de Juan capítulo 5 versículos 28 y 29 la palabra de Dios nos dice: no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Hermana Delia, aquí habla de dos grupos, dos resurrecciones. De los que hicieron el bien, en otro texto dice de los que murieron en Cristo, y de aquellos que hicieron mal o no vivieron conforme a los designios divinos estando vivos en esta tierra. Resucitarán, pero conforme vamos avanzando en el desarrollo, vamos a ver en qué momentos, en qué tiempos estos dos grupos van a resucitar y en cuál de los dos grupos nos convendría estar. Si en caso morimos o nuestros familiares que ya murieron, ¿en cuál de los grupos estarán? Ok, pastor, entonces la respuesta, pastor, sería: salvos y perdidos, todos un día resucitarán. ¿Qué enseñó Jesús sobre la resurrección? Que ambos grupos van a resucitar. Exactamente. Pero en tiempos diferentes y para tener recompensas diferentes. Así es, pastor. Entonces, si hablamos de una primera resurrección y una segunda resurrección, pastor, ¿quiénes y cuándo ocurrirá la segunda resurrección? Muy bien, la segunda pregunta nos dice: ¿cuándo ocurrirá la primera resurrección y quiénes resucitarán en ella? Vamos a ver qué nos dice el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4 versículo 16. Y el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Aquí la Biblia, hermana, nos está hablando que el primer grupo o las personas que van a resucitar en la primera parte son los muertos en Cristo. ¿Quiénes son ellos? Lo vamos a ir respondiendo más adelante, pero este grupo especial que resucitarán cuando Cristo vuelva por segunda vez son aquellos que ya habrán tenido su juicio. Por eso es que se tiene una sentencia. Los que mueren ya entran al juicio, es un tema que también se va a abordar más adelante en los otros temas. Pero aquí las personas que mueren ya tienen su juicio y por eso ya se determina, y hay una condena, los que resucitan en la primera parte y los que resucitan en la segunda parte. Pero frente a la pregunta específicamente, ¿cuándo ocurrirán la primera resurrección y quiénes resucitarán en ella? La respuesta nos dice: los que murieron creyendo en Jesús. Pero yo lo agregaría algo más: los que murieron creyendo y actuando, obrando, viviendo como a Cristo le agrada. Porque no basta creer, sino hay que demostrar que amamos a Jesús. Así es, porque la Biblia dice también que hasta los demonios creen y tiemblan, pero hasta allí se quedan. Exactamente, pastor. Continuemos entonces con el desarrollo. Así es, pastor. Entonces, ¿todos moriremos cuando venga Jesús? La Biblia nos aclara de que no todos vamos a morir, van a quedar personas vivas que van a recibir a Jesús cuando Él venga en las nubes de los cielos. ¿Qué sucederá con aquellos justos, vivos, con los justos, que estarán aquí en la tierra en la segunda venida de Jesús? Como me encantaría, hermana Delia, junto a mi familia, pertenecer a ese grupo. A mí también, pastor. Me encantaría que Cristo vuelva en mi generación, porque este será un grupo privilegiado que no participarán de la muerte,
porque si están vivos a la llegada de Jesús por segunda vez a esta tierra, entonces ellos van a recibir la vida eterna como heredad y nunca morirán, nunca habrán experimentado la muerte. ¿Cómo será? No lo sé, pero tampoco quisiera experimentarlo, ni personalmente, y tampoco me gustaría despedir a algún ser querido. Debe ser un dolor indescriptible. Mi abuelita murió cuando yo era aún muy pequeño, con 5 años, a pesar de mi corta edad. Sufrí bastante porque era muy pegado a la abuelita por parte de mamá. Nadie quiere despedir a un ser querido, pero ¿qué va a suceder con ese grupo selecto, ese grupo especial, ese grupo privilegiado de aquellos que nacieron y en su generación llegó Jesús? Vamos a ver qué nos dice la Biblia en el libro de Tesalonicenses, primer libro de Tesalonicenses 4:17. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. No hay muerte más. Para ellos no habrá muerte. ¿Cuál será entonces nuestra respuesta? Los justos que resucitarán se unirán con los salvos que no pasaron por la muerte, y todos subirán al encuentro de Jesús en las nubes. Amén. Amén. Qué maravillosa hermosa noticia. esperanza, hermosa promesa. Pastor, la pregunta 4. ¿Qué transformación extraordinaria sucederá con los salvos en el momento del regreso de Jesús? ¿Seguiremos siendo los mismos físicamente, emocionalmente, pastor? ¿Habrá una transformación? Mire, la Biblia habla de una transformación de los que mueren, han muerto y resucitan transformados. Los que están vivos también pasan por ese proceso de transformación, pero usted está preguntando en qué consiste esa transformación, si es en el aspecto físico. Imagínese si la fisonomía será diferente. De alguna manera, yo creo que sí va a ser diferente, porque estoy seguro que en esa transformación se nos irán las arrugas. Oh, qué buena noticia, ¿no? La juventud eterna. La juventud eterna. Las patitas de gallo no aparecerán más. Pero las personas, la gran escritora Elena Harmon de Huay menciona que la fisonomía no será cambiada, no será transformada, porque nos reconoceremos. Los que estemos allí, algún familiar que hemos enterrado, ha resucitado, nos vamos a reconocer. Pero si la persona que murió por una enfermedad, producto de un accidente, de un cáncer terminal, qué sé yo, ellos ya no más resucitarán con defecto alguno o con enfermedad alguna que acompañe su cuerpo. Exacto. Los que estemos vivos, si estamos vivos con alguna dolencia, de pronto con la amputación de una pierna, por supuesto que todo será perfecto. Regenerado. Volverá a ser como antes. El ser humano no perderá su fisonomía, pero no más le acompañará problemas que padeció, problemas que tuvo, con los que tuvo que convivir estando en esta tierra. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el primer libro de Corintios, capítulo 15, 51 al 54. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar, dice Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿De quiénes está hablando? De los muertos que resucitan y de los vivos que nunca murieron. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, es decir, ya transformados. Y nosotros seremos transformados también. Nosotros, me encantaría ese nosotros, que yo esté allí, ¿no? Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, cuando entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. No más muerte. Pastor, ¿y esta transformación ocurrirá en todos o solamente en aquellos que confiaron y creyeron en el Señor? Justamente acá habla de dos grupos: los que resucitan, de aquellos que murieron creyendo en Cristo, habiendo vivido conforme a la voluntad de Cristo, y los vivos de igual manera, que vivieron bajo los principios divinos.
Estos dos grupos, los muertos en Cristo y los vivos en Cristo, podríamos decir, ellos son los que son transformados para irse a encontrarse con su Señor en el aire, porque en la segunda venida Jesús no pisará la tierra. Los ángeles serán los que se encargarán de la cosecha. Vamos a ver, la respuesta sería entonces, seremos transformados. ¿Qué transformación extraordinaria sucederá con los salvos en el momento del regreso de Jesús? Seremos salvos. Ya no más habrá ningún tipo de rasgo, de enfermedad, de penurias, de envejecimiento en el rostro de aquellos que acaban de resucitar y de aquellos vivos que acaban de ser transformados. Amén, pastor. Hemos hablado de una primera resurrección. Si hay primera, entonces hay segunda. Una segunda. Ahora, el misterio está en develar, pastor, cuándo ocurrirá la segunda resurrección y quiénes resucitarán en ella. Para responder esto, me viene a la mente este texto de Apocalipsis, ¿no? Bienaventurados aquellos que forman parte, si es que murieron, que forman parte de la primera resurrección. Porque resucitar en la segunda resurrección ya no es una noticia favorable. Mire lo que nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 5 y 6. Los demás muertos no volvieron a vivir. ¿Quiénes? Los impíos. ¿Cuándo? En el regreso de Jesús por segunda vez, porque solo en la segunda venida solo resucitan los muertos en Cristo. Pero hay otros muertos que no resucitaron. Entonces el texto nos dice, los demás muertos no volverán a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Dice, la segunda muerte. ¿De qué segunda muerte está hablando? De aquellos impíos que resucitan después de los 1000 años y vuelven a morir. Para siempre. Ahora sí, ya no volverán a resucitar para volver a morir, no. Esta vez sí es definitivo. Resucitan, forman parte de su juicio, no para ver si se salvan o se pierden, simplemente como algo comprobatorio para que ellos mismos vean por sus propios ojos los motivos y las razones por qué no están entre los redimidos. Exacto. Y ellos mismos se convenzan que fue una decisión personal de un rechazo constante a Cristo, que fue una decisión personal que los conllevó a perder la vida eterna. Entonces la respuesta sería, ¿cuándo ocurrirá la segunda resurrección y quiénes resucitarán en ella? La respuesta sería, después de los 1000 años. ¿Y quiénes resucitan allí? Los impíos que no resucitaron en la primera resurrección cuando Cristo volvió por segunda vez. Así es, pastor. Y la siguiente pregunta, pastor, dice, ¿qué pasará con los impíos que resuciten? Ya sabemos que los salvos, su recompensa será estar con Jesús y tener la vida eterna y todas las bendiciones que ello implica. Pero ¿qué pasará con los impíos? Ajá. Recordemos, vamos a contextualizarnos, que esta pregunta que se está realizando aquí en la pregunta 6, ya estamos después de los 1000 años. Exacto. Cuando ya resucitaron los impíos. Exacto. ¿Qué pasará ahora con los impíos? ¿Tendrán oportunidad de arrepentirse? ¿Tendrán oportunidad de salvarse? ¿Habrá oportunidad todavía que Jesús como juez interceda por ellos? ¿Qué sucederá? Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Justamente esta es la batalla del gran Armagedón, que algunos lo contextualizan en el tiempo actual. Su número será como el de las arenas del mar, muchedumbre. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama. Acaba de descender la santa ciudad, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados las bestias y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que va a suceder al volver Jesús por tercera vez, justamente con la nueva Jerusalén que desciende con todos los redimidos?
todos los impíos resucitan. Y recordemos que son más los perdidos que los salvados. Más en esta tierra transitaron el camino ancho que el camino angosto. Entonces, acá presenta una muchedumbre, habla de los extremos de la tierra que comenzarán a marchar. Elena Harmon de Huay, en el libro Conflicto de los Siglos, dice que aquí resucitan los grandes líderes de guerra y comenzarán con sus estrategias de guerra a ver qué pueden hacer. Pero aquí viene el engaño final de Satanás. Ellos resucitan y Satanás otra vez dice queda libre de su prisión, porque él fue encadenado en un sentido simbólico, porque los vivos van al cielo, los muertos en Cristo resucitan y van al cielo, los impíos están muertos, aparentemente está encadenado porque no tiene a quien engañar. No hay ser humano vivo en esta tierra durante 1000 años. Pero ahora que resucitan los impíos después de los 1000 años, Satanás como que vuelve a tener poder. Es desencadenado simbólicamente y Satanás presenta un engaño final y dice, yo los he resucitado. Eso es lo que dice Helen White, que él se acerca y dice, yo los he resucitado. Y tenemos una oportunidad, y la oportunidad de poder seguir viviendo es tomar la nueva Jerusalén que acaba de descender, tomar aquella ciudad. Parece de película, pastor. Sí, es extraordinario. Cuando uno lee ese libro, es extraordinario. Entonces, ellos marchan frente a sus líderes, pero el máximo líder, Satanás, para tomar la nueva Jerusalén. Según ellos, como grandes experiencias de guerra, ahora lo utilizan, quieren tomar la nueva Jerusalén para así poder gobernar. Todavía tienen ese atrevimiento. Y Satanás sigue mintiendo. Exactamente. Dice allí, su número será como el de las arenas del mar. O sea, es imposible contar los gránulos de arena del mar. O sea, será una muchedumbre, una multitud, pastor. Porque ahí resucitan todos los impíos, todas las personas que no vivieron conforme a la voluntad divina. De todos los tiempos. De todos los tiempos. Imagínense, aparecerán ahí, se levantarán también gigantes de esos tiempos, del inicio de la tierra, cuando no había mucha degradación todavía, y se van a levantar todos ellos. Pero allí es cuando Jesús, justamente el texto dice aquí, ¿no? Descenderá fuego del cielo. En ese anhelo, en ese deseo de ir y conquistar, ellos van marchando, pero Dios es Dios, no hay nada que hacer. Satanás lo único que está haciendo es seguir mintiendo. Lo que sabe hacer es mentir. Y vuelve a mentirle y el ser humano vuelve a creer. Vuelve a creer en la mentira, pero dice ahí Helen White, como un pantallazo, a cada quien se le presentará su vida entera. Como una desde película. Que nació, como una película, desde que nació hasta el día que murió, las oportunidades que Jesús le había dado a través de un vecino, a través de una película, a través de una radio, a través de una iglesia, qué sé yo, hoy en las redes sociales, a través de un video de TikTok. Dios buscó muchas formas, muchas maneras de llegar a esa persona, presentarle su verdad y que esa persona acepte esa verdad, acepte a Jesús en su corazón. Pero esta persona constantemente rechazó las oportunidades. Por lo tanto, la evidencia que se presentará no es para que ellos se arrepientan, es para que ellos sean conscientes que si están perdidos, no es porque Dios no los quiso salvar, es porque ellos no quisieron aprovechar las oportunidades que Dios les había brindado cuando estaban en la tierra, cuando aún estaban conscientes y estaban vivos. Ok, pastor, entonces la respuesta a la pregunta sería: Satanás engañará una vez más a todos los impíos que resucitaron y fuego del cielo los consumirá por completo. Y aquí finalizo esa partecita en el final del texto, dice, ¿no? Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces hay gente que pretende creer que ellos van a sufrir. Así como nosotros gozamos de vida eterna, ellos van a sufrir de muerte eterna. Un tormento eterno. Un tormento eterno, pero no es así, porque la Biblia en otros textos amplía el panorama diciendo que el resultado del fuego es eterno. Pero nadie puede quemarse durante semanas y seguir vivo. El fuego hace su trabajo, el de quemar. Y si una persona está ardiendo en este momento, no va a pasar mucho tiempo que se vuelve ceniza. Exacto. Lo mismo va a suceder en los tiempos finales. El fuego no es eterno. El resultado que provoca el fuego
Es Eso eterno. es eterno. Muy bien, vamos a continuar entonces. Continuamos con la pregunta número 7 y la última pregunta de esta lección, pastor. ¿Qué le pasará a este planeta después de la destrucción de los impíos? Wow. ¿Qué sucederá? ¿Seguiremos teniendo un planeta con una capa de ozono destruyéndose? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué sucederá? Así como los seres humanos van a ser recreados, van a volver a su estado original, ¿pasará lo mismo con la Tierra? Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Apocalipsis 21, capítulo 1, versículo 4. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. O sea, quiere decir que esta tierra será transformada. Claro. Una tierra, en vez de decir tierra nueva, podríamos decir una tierra renovada, una tierra recreada. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Y vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. ¿Cuándo va a suceder eso? Ya leímos eso. Después de los 1000 años, ¿se acuerda? Claro que sí. Procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Amén. Él les juzgará toda lágrima de los ojos, enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado ya de existir. Qué hermoso, pastor. Yo quiero resaltar esta parte del texto que me estremece y me reconforta mucho. Dios mismo estará con nosotros aquí, pastor, en nuestro planeta. Vivirá Él, la presencia de Él estará aquí con nosotros. Es decir, dejará los aposentos celestiales y su morada será aquí en la tierra. Ya lo hizo una primera vez. Así es. Ya lo hizo, ya estuvo con nosotros viviendo, y la segunda vez lo volverá a hacer. Tanto nos ama que quiere vivir en medio nuestro. Y yo quiero finalizar el desarrollo de esta lección. Cuando yo leo El conflicto de los siglos, es un libro tan fascinante, te traslada aparentemente de un lugar a otro, de una esfera a otra, porque ahí narra en este tiempo final, en la resurrección que se va a dar, se van a unir los dos Adanes. El primer Adán, por culpa de él que el pecado ingresó, y el segundo Adán, en el mismo ambiente, en la tierra, resistiendo a la tentación para brindarnos vida eterna. Imagínense, ahí se narra la estatura del primer Adán. Se narra la estatura de nuestra madre, de la primera mujer que Dios creó. Nosotros nos veremos pequeños a su lado, pero es tan fascinante que dice, ¿no? Los seres humanos, conforme va pasando el tiempo, iremos creciendo y llegaremos a la estatura del ser humano en su original, en su estado original. Es una buena noticia para los que somos pequeños. No vamos a vivir por siempre pequeños, pero lo que sí tenemos que tener la certeza es que Cristo vuelve, y para que todo lo que nos causó dolor en esta tierra no más formará parte de nuestra vida. No habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más despedidas de los seres queridos, no habrá más necesidades de hambre, no habrá más diagnósticos de cáncer, no habrá más pláticas de divorcio, porque todo será perfecto. Y no hablaremos a Jesús a través de una oración, pues lo hablaremos cara a cara. Qué cosa tan maravillosa. Pastor, ¿qué podremos decirles a nuestros amigos que han experimentado la muerte de un ser querido, de un amigo, y que tal vez pensaron que las esperanzas de volver a verlo terminaron? ¿Qué mensaje le podemos dar a ellos, pastor, con respecto a la promesa preciosa de la resurrección? Amigos, todos en algún momento hemos despedido a un ser querido, y no es un momento agradable. Es un momento que causa mucho dolor, causa mucho sufrimiento, pero los que creemos en Dios, los que creemos en la palabra de Dios, ese dolor es momentáneo, ese dolor será pasajero,
porque la promesa de Dios es lo que nos va a reconfortar al recordarnos que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. La muerte de Jesús no garantiza la resurrección del ser humano. Lo que garantiza la resurrección del ser humano es la resurrección del propio Jesús. Por eso al principio les decía, necesitamos agradecer y alabar a Dios que la tumba donde Jesús fue colocado después de morir está vacía. La tumba está vacía, evidencia de que Cristo vive. Y si Cristo vive, los que murieron en Él volverán a la vida, volveremos a abrazar a nuestros seres queridos, volveremos a dialogar con ellos. ¿Cuál será ese diálogo? ¿Qué palabras utilizaremos? No lo sé, pero yo lo único que sé es que habrá mucho gozo, habrá mucha alegría de volver a abrazar a quienes con tanto dolor en el tiempo pasado los hemos despedido. Amén, pastor. Qué reconfortante promesa. Aguardamos por ese día maravilloso en el que podremos reencontrarnos. El gran reencuentro, la gran cita tan esperada con todos aquellos que descansan hoy en el polvo de la tierra. Pastor, ¿le parece si culminamos con una oración? Vamos a orar, inclinemos la cabeza ahí donde estamos. Amado Padre, una vez más te agradecemos por este espacio que tú nos has dado, nos has regalado para poder meditar en tu palabra. Y qué lección tan extraordinaria. Justamente este tema, el de la resurrección, es el que nos reconforta en los momentos más difíciles cuando nos toca despedir a nuestros seres queridos. Solo te pedimos que vuelvas pronto ya, porque queremos que el dolor que hoy el mundo nos está causando, los sufrimientos de nuestros seres queridos, tantas enfermedades una tras otra que van apareciendo, sabemos que todo eso terminará cuando tú vuelvas por segunda vez. Y a la vez queremos encontrarnos ya con aquellos seres queridos que entre lágrimas los hemos despedido. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, por estar con nosotros. Nos encontramos en la siguiente lección, la lección 11, sobre lo que Jesús enseñó acerca del juicio. Que Dios los bendiga.